Señor candidato, le tengo una pregunta. Hola, soy Lina Pulido y les doy la bienvenida a Señor Candidato, le tengo una pregunta. El espacio donde los ciudadanos de Bogotá tienen el poder de hacer sus preguntas directas a los aspirantes a la alcaldía mayor. A través de la City Cápsula, la gente nos dejó sus inquietudes sobre los temas que verdaderamente les preocupan. Es hora de poner a prueba las propuestas y conocer las respuestas de quienes buscan liderar nuestra querida ciudad. Acompáñenos en este recorrido para así elegir al mejor a la hora de votar. Bienvenidos a Señor Candidato, le tengo una pregunta. Un especial de City TV en su City Cápsula. Opinión y democracia en televisión. Seguridad. Bogotá enfrenta desafíos de seguridad. 96.653 hurtos este año, un 3.4% más que el año pasado. Además, los secuestros han aumentado 42% respecto al mismo periodo del año pasado. Señores candidatos, ¿cuál es la propuesta más efectiva de ustedes para evitar tanto atraco en los buses de Transmilenio, el cosquilleo y toda la inseguridad que nos está combatiendo o nos está en este momento agobiando a los que vivimos en esta ciudad tan querida? Bueno, para enfrentar el problema que hay de inseguridad que tiene la ciudad, lo primero es entender que hay que cambiar el enfoque. Esos son bandas delincuenciales que nutren mercados ilegales, de celulares robados, de bicicletas robadas, de fleteo. Entonces, lo primero es cambiar ese enfoque con investigación criminal e inteligencia para poder desarticular bandas completas. En el sistema de transporte hay que entender que tenemos que garantizar mejores herramientas. Por ejemplo, el sistema de transporte en sus buses, en las estaciones, no tiene cámaras que tengan la capacidad de detectar la cara de un ladrón para poder reaccionar y también detectar, por ejemplo, placas de vehículos que son utilizados para cometer delitos. Entonces vamos a combinar el cambio de enfoque para desarticular bandas delincuenciales con tecnología conectada con grupos de reacción inmediata que lleguen a cualquier estación o a cualquier bus del sistema de transporte público de Bogotá en cuestión de muy pocos minutos para que haya una reacción inmediata. Tecnología al servicio de la reacción inmediata para enfrentar esas bandas en el transporte público. Señores candidatos, la gente se cansó de los hurtos y robos y ahora está tomando justicia por mano propia. ¿Cuál es su iniciativa para que esto se termine y la gente deje de tomar estas medidas violentas? Lo más preocupante, el 54% de las personas que habitan Bogotá consideran que la justicia a mano propia es el camino para resolver la situación de inseguridad en Bogotá. Algo que implicaría un retroceso tremendo en la institucionalidad de nuestra ciudad y por eso queremos dar un mensaje de seguridad integral con un enfoque gerencial que combine la autoridad con la capacidad de articulación, pero sobre todo con un ejercicio de reconciliación entre los jóvenes y la policía, cuyas relaciones estuvieron altamente afectadas en el marco de la manifestación social a lo largo de los últimos 4 años, para que los jóvenes en Bogotá consideren a la policía como un actor legítimo en la garantía del orden y la seguridad en nuestra ciudad. Solo con eso vamos a garantizar que la seguridad, la justicia y la convivencia sean el eje de articulación de una ciudad más segura que verdaderamente cuida los intereses de todas las personas que habitamos Bogotá. Motivan a los bogotanos y habitantes de la ciudad a utilizar las bicicletas, las ciclorrutas, pero por otro lado existe la problemática que hay muchísimos robos. La pregunta sería, ¿qué van a hacer mientras motivan a la ciudadanía a usar las bicicletas, lo cual es muy bueno, pero por otro lado, ¿qué van a hacer para proteger a esos mismos ciudadanos? Bueno, mira, esa vieja Bogotá que fracasa, la de la alcaldía de Claudia López y su continuismo galán y la extensión del gobierno nacional con Bolívar, persigue o permite que persigan las herramientas de trabajo de las personas. A la gente le roban el celular, le roban la bicicleta. Vamos a combatir a los ladrones de bicicletas y a los ladrones de celulares con tecnología, con drones y con cámaras, policías y militares retirados que serán un ejército de seguridad para perseguir a los ladrones. Mira, delincuente, te vamos a perseguir y te vamos a capturar. Pero además, las otras herramientas de trabajo, el carro y la moto también las persiguen. Las mafias de las fotomultas y las mafias de grúas y patios, de politiqueros
y corruptos. A eso los vamos a poner en su lugar. Vamos a impedir que les secuestren su moto, que se les movilicen y le pongan una fotomulta por cualquier razón. Cuenten conmigo, tienen mi palabra. Señor candidato, ¿qué va a hacer con el sobrecupo en las cárceles, sabiendo de que los ladrones y los delincuentes quedan a las pocas horas libres, la mayoría de veces por falta de denuncia? Gran saludo a este bogotano preocupado por la seguridad. Sí, es lo principal que vamos a hacer en nuestra administración. Empezar la construcción de la cárcel capital en Bogotá con cupo para 5.000 delincuentes. 2. Sacar a los delincuentes que están en las estaciones de policía Yuri a los centros de detención transitoria y temporal, también a comenzar a construirlos a partir de enero, con los planos de asocapitales. Pero no duden los bogotanos, los delincuentes tienen que estar en la cárcel. 3. Operación Autoridad a partir del 1 de enero, para capturar a los principales cabecillas de las organizaciones delincuenciales que tienen que estar en la cárcel, no azotando a los bogotanos. 4, aumentar el número de investigadores criminales, porque esto es con investigación, esto es con la Fiscalía General de la Nación. Delincuentes fuera de las calles, de manera inmediata, 1 de enero, Operación Autoridad. ¿Qué plan concreto tiene para darle seguridad a la capital? Porque la verdad que la inseguridad se ha desbordado, es muy difícil y muy complicado andar con tranquilidad en esta ciudad en los últimos tiempos. Hay que mejorar el número de policías efectivos en las calles de Bogotá, pero al mismo tiempo personalmente voy a hacer un esfuerzo para mejorar el estado de ánimo de la policía, para que hagan su trabajo más satisfechos y atiendan mejor las cosas. Y voy a desarrollar un gran plan de respaldo ciudadano, por ejemplo, con taxistas y otros sectores que le ayuden a la policía informándola, no ciudadanos armados, nada que ver con eso. Y al mismo tiempo vamos a hacer un esfuerzo grande, de verdad, con recursos, etcétera, para lograr que los jóvenes ninis, que son aquellos que terminan el colegio y quedan desocupados, no se terminen yendo hacia las filas del delito, sino que logremos dejarlos del lado de la legalidad, pero rodeándolos de muchas maneras con todo el poder del distrito. Hay que evitar que quienes están en condiciones difíciles terminen donde no deben terminar. Señor candidato, ¿qué opina de los frentes de seguridad? ¿Por qué los quitaron? ¿Por qué no los vuelven a crear? Los frentes de seguridad son vitales para garantizar que en cada barrio, en cada conjunto residencial, la comunidad articulada con la policía garantice que tiene información sobre los riesgos de seguridad, tenga contacto con la policía, pero además se puedan vincular con los vigilantes privados de cada barrio. En Bogotá deberíamos tener más de 1.000 frentes de seguridad. En mi administración como alcalde vamos a impulsar unos frentes de seguridad colaborativos en donde haya grupos de WhatsApp, botones de pánico articulados con la policía de cada CAI y además con las empresas de vigilancia privada. De modo que un trabajo entre la comunidad, la policía y la tecnología permita tener barrios más tranquilos, capturar a los delincuentes y que entre la misma comunidad participen para garantizar su tranquilidad. Movilidad. Bogotá lidera el ranking mundial de ciudades con mayor congestión vehicular, con un promedio de 132 horas perdidas en trancones y una velocidad promedio de 23 kilómetros por hora. Señor candidato, ¿qué alternativas ofrece para mejorar el servicio de transporte público como lo es el Transmilenio, ya que existen muchas rutas que se lo pasan en hora pico y siempre están congestionadas? Mira, joven, en materia de Transmilenio y alimentadores, vamos a aumentar la frecuencia de los alimentadores. Claudia López redujo la frecuencia de los alimentadores, obligando a la gente a tomar transporte informal para llegar a una troncal. Vamos a revisar por qué los buses no están circulando en hora pico. Mírame bien a los ojos. En materia de pico y placa, vamos a modificar las arbitrariedades de Claudia López. No habrá más rotación del último número de la placa. La gente sabrá cuál es su número y punto, y no cambiará más. 2, se suprime, ojo con esto, el pico y placa entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, como era antes. 3, miembros de la fuerza pública, militares
Médicos y personal de salud no tendrán pico y placa y combatiré sin piedad los abusos de las grúas y las fotomultas, las grúas y los patios que inmovilizan las motos. Necesito su apoyo y su voto para derrotar esa vieja Bogotá de la maquinaria de Claudia Galán y Petro Bolívar. Señor candidato, le tengo una pregunta. La ciudad está en caos. ¿Qué piensa hacer para mejorar la movilidad en Bogotá? Demasiado importante esta pregunta, es el dolor de cabeza de todas las personas en Bogotá. Lo primero, hay que concluir las obras de infraestructura que tienen que ver con la movilidad. Metro, tenemos que terminar las calzadas de Transmilenio 68 y Avenida Ciudad de Cali, la extensión de la Avenida Caracas. Pero frente a la movilidad, Transmilenio, hay que mejorarlo de inmediato en su seguridad y el caos que es hoy en día. Acabar con los colados, puertas para el control de la evasión, cámaras de reconocimiento facial y aplicar el Código Nacional de Policía. 30% de colados tienen al borde del colapso el sistema. 2, vamos a replantear toda la semaforización de la ciudad para poder que haya mayor movilidad. 3, seguridad para las bicicletas. 4, orden con las motocicletas, concertación con ellos. Hoy no hay verdaderamente cómo concertar con ellos. Y por último, y lo más importante, también tener el mayor pie de fuerza en gestores de tránsito para la ciudad. Los necesitamos con urgencia. No vemos ni uno hoy en día en Bogotá. Señor candidato, ¿qué piensa usted del problema de las motos en Bogotá? Ellos se meten en zigzag, se meten en contravía, se suben a los andenes, generan muchos accidentes en Bogotá. ¿Qué piensa usted hacer para el tema de las motos? Bueno, las motos que se mueven por Bogotá se han convertido en cierta forma en una solución a la problemática de movilidad porque mucha gente ha encontrado, digamos, la dificultad de acceder al sistema de transporte por cuenta del costo. Entonces, eso hay que entenderlo, es una realidad de la movilidad. Lo que tenemos que lograr es que haya orden en Bogotá. Yo voy a ejercer autoridad a imponer orden en las vías para que todos los actores viales cumplan las normas de tránsito. No podemos seguir con una ciudad donde cada quien hace lo que se le da la gana. Vamos a poner orden. Ahora, las motos que se mueven en Bogotá, entre las que están matriculadas en la ciudad y las que están matriculadas por fuera, pero circulan por Bogotá, son más de 1 millón. Para eso vamos a trabajar en mejorar las vías. Se requiere mejorar las vías, el reto de los huecos asesinos que tiene Bogotá es muy complejo para las motos. Cambiar también la pintura gradualmente, porque es una pintura que no es antideslizante y genera riesgos para las motos, pero son un actor vial con el que vamos a trabajar en cultura ciudadana, pero también ejerciendo orden y sanción cuando no cumplan las normas. ¿Cómo plantea usted la movilidad de las bicicletas en Bogotá? Habrá que terminar las ciclovías que estén en construcción y construir otras nuevas de ser necesario. Las bicicletas son un excelente medio de transporte en una ciudad como Bogotá, que además es plana y además tiene un clima que facilita este ejercicio. Y además ese ejercicio, ¿no? O sea, a mí me gustan mucho las bicicletas y entonces vamos a respaldarlas de todas las maneras que sea el caso, ¿sí? Protegiéndolas además, por supuesto que sí, y logrando que las cosas se hagan de la mejor manera en esas ciclovías. Señor candidato, ¿qué alternativas propone respecto al pico y placa, teniendo en cuenta que varias personas en la ciudad no es rentable pagar día a día el pico y placa y pues se movilizan con sus vehículos, trabajan y diferentes opciones que no pueden hacer respecto a esta alternativa? Gracias. Bueno, prohibir es lo más fácil cuando queremos resolver el problema de congestión en la ciudad. Nosotros estamos proponiendo que en 4 años Bogotá sea capaz de incorporar medidas autorreguladas de control de congestión, sobre todo vehicular y de motocicletas en la ciudad. Para eso, en primer lugar, desde el primer día de nuestra administración, vamos a incorporar la excepción de pico y placa para el carro compartido. Vamos a definir una plataforma que permita promover el uso del carro compartido. Vamos a establecer el mecanismo de cobros por congestión en la ciudad y vamos a proponer la construcción de un sistema de recomendación que permita que como acto de cultura ciudadana todas las personas que habitamos Bogotá planeemos nuestros ejercicios de movilidad en la ciudad. Así que con medidas autorreguladas, con inteligencia, pero también con la recuperación de la autoridad en la vía, vamos a garantizar una mejor movilidad en Bogotá.
Toda Bogotá tiene colapsada en obras, en vías, en construcciones que están atrasadas hace muchos años. ¿Qué solución proponen ustedes, candidatos, para poder arreglar esta situación y mejorar la circularidad vehicular en Bogotá? Hoy perdemos nuestra vida en el trancón en Bogotá. 3 horas queda Bogotá para cualquier vuelta que quiera hacer un ciudadano. Hay 58 billones de pesos en obras contratadas en la ciudad. Como alcalde garantizaré ejecutar. Vamos a terminar el metro, la línea 1, que es elevado y no lo merecemos. Vamos a terminar el Transmilenio por la avenida 68, el Transmilenio por la ciudad de Cali, el Transmilenio por la Caracas al sur y las entradas y salidas de Bogotá en la autopista y en la calle 13. Pero las vías las vamos a ejecutar las 24 horas del día para garantizar que no sea una ciudad llena de un mar de polisombras verdes y sin trabajadores. Las obras las vamos a poner a ejecutar permanentemente para que terminemos las obras y los ciudadanos estén tranquilos, pero además con un muy buen plan de manejo de tráfico. Nada de que estén bloqueadas las vías, nada de que estén interrumpidas, con buena señalización para que los ciudadanos disfruten en el futuro el transporte, pero además de vías tranquilas mientras que se hacen las obras. Educación. Cerca de 643.000 alumnos perdieron el año en 2022, lo que le costó al sistema 2.8 billones de pesos. En algunos colegios de los barrios no tienen ni para el papel higiénico. ¿Qué va a hacer usted para implementar algunos de estos elementos básicos para que estos puedan funcionar? Bueno, la educación sufrió una presión presupuestal muy importante en el contexto de la pandemia de la enfermedad COVID-19. Los presupuestos de limpieza, de seguridad y de mantenimiento de las sedes educativas oficiales se restringieron al máximo por las medidas de distanciamiento y por el enfoque de educación virtual. Ya que pasamos de una pandemia, de una enfermedad, y ahora estamos en una pandemia de inseguridad y necesitamos que la educación también sea un entorno seguro y de bienestar para niños, niñas y jóvenes en la ciudad. Estamos comprometidos al mejoramiento de las condiciones de seguridad con el incremento de guardas de seguridad privada en las sedes educativas oficiales de Bogotá, incrementar los presupuestos de funcionamiento para que los servicios de aseo y limpieza y de disponibilidad de papel higiénico fundamental en el colegio pues sea una realidad en la ciudad. El inglés es fundamental hoy en día. ¿Cómo lo implementaría usted en los colegios públicos? Sí, hay que aumentar el número de clases de inglés en los colegios públicos, porque sin duda que es importante conocer otro idioma. Otro idioma abre puertas importantes pues, para los jóvenes y para los no jóvenes en distintos tipos de actividades. La tecnología es clave en la educación actual. ¿Qué estrategias tiene para que los niños tengan igualdad en el acceso a ella? Lo que quiero en la próxima década es que cualquier joven en Bogotá pueda estudiar o trabajar. Y por eso la universidad pública virtual va a ser la gran solución. Hoy, en pleno siglo XXI, no necesitamos universidades de cemento y de ladrillo, sino más bien una universidad digital que le permita a los jóvenes bogotanos, por ejemplo, estudiar inglés y desde Bogotá trabajar para una empresa en Bogotá, en Colombia o en el mundo. Hacer cursos cortos, por ejemplo, de desarrollo de software, que es la gran industria del futuro, y salir a ganar muy buenos salarios. O también cursos largos, carreras profesionales, ingeniería de sonido u otras que les gusten a los jóvenes. Con una universidad digital tendremos la capacidad de estar conectados con las mejores prácticas del mundo. Los estudiantes podrán trabajar y al mismo tiempo estudiar. La tecnología unida con la educación es la gran apuesta para generar equidad social, para que haya mejores empleos y jóvenes mejor formados para el mundo, para su trabajo y para su propio proyecto de vida. ¿Usted cómo propone solucionar los conflictos de riñas que hay fuera de los colegios? Qué cosa más importante con los jóvenes de la ciudad. Vamos a crear el Cuerpo Cívico de Policía para la gestión de la convivencia y la ciudadanía. Este cuerpo será específico para tratar los problemas de los ciudadanos, la regulación entre ellos, las normas en los parques. Y coordinaremos, como pasa en varios lugares del mundo, especialmente en Estados Unidos, que haya una de estas personas de convivencia coordinando con profesores, con la asociación de padres de familia, para que el muchacho que no va y esos problemas que se presentan al interior puedan ser tratados. Vuelvo a repetir, con los padres de familia y con los profesores. De manera que rápidamente el distrito pueda tomar contacto con su familia
e involucrarla en la solución de esos problemas. Pero aquí también hay problemas en donde las pandillas se involucran por temas de tráfico local de estupefacientes. Habrá investigación criminal contra los cabecillas de esas bandas que tienen azotados los parques y los colegios en Bogotá. Los vamos a capturar. Son los que producen mucha de la violencia en estos lugares de la ciudad, por nuestros jóvenes y por nuestras familias bogotanas. ¿Cómo garantizaría usted el buen manejo de los presupuestos en los colegios distritales? Bueno, el presupuesto de la Secretaría del sector educación es de cerca de 6 billones de pesos, 6.2 para este año. Y el sector secretaría es 5.6 billones de pesos. El grueso se va eventualmente a lo que tiene que ver con los colegios distritales. Y ahí tenemos que trabajar en una combinación, darle mayor participación a las familias, darle en cierta forma más autonomía al colegio, conectando lo que hace el colegio con la calidad, es decir, con la medición del impacto que tiene los ejercicios pedagógicos que hagan para mejorar la calidad de la educación. Si uno le pone metas y pone a competir a los colegios en calidad, va a garantizar que toda la comunidad educativa de cada colegio esté pendiente en qué se gasta la plata, cómo se gasta la plata y cómo se garantiza que todo recurso vaya destinado a lo que va a permitir mejorar la calidad de educación. La apuesta mía va a ser particularmente esa, mejorar la infraestructura de Bogotá para avanzar en jornada única, pero dar autonomía y fortalecer las herramientas de cada colegio para que se vigile el recurso y se utilice para mejorar la calidad de la educación. Los jóvenes quieren estudiar, pero a veces no hay opciones cerca. ¿Cómo planea ampliar que las personas que estén en áreas más alejadas tengan acceso a la educación? Bueno, mira, la educación es una gran prioridad. Primero, aquí de 800.000 niños que van al colegio, solamente 114.000 tienen jornada completa. El resto tiene media jornada, mientras sus papás están a 3 horas trabajando en un bus y llegan a las 9 de la noche. En mi alcaldía, y para eso necesito su voto, vamos a tener jornada extendida de deporte de 2 a 5 o de 8 a 11 todos los días. Niño que hace deporte está lejos de la droga. Vamos a sacar la droga de los parques y de los perímetros de los colegios. Esa ley la hice yo en el pasado y la voy a aplicar. Y para los jóvenes vamos a mantener y a fortalecer el programa de becas universitarias y al mismo tiempo vamos a crear un programa de empleo público para los muchachos que no estudian ni trabajan. Necesitamos derrotar el continuismo de Galán y Bolívar y para eso necesito su apoyo, su voto. Empleo. La tasa de desempleo en Bogotá ronda el 10%, con aproximadamente el 47% de los trabajadores en la economía informal. La pandemia golpeó fuertemente algunos trabajos. ¿Qué estrategias o qué propuestas tienen para recuperar estos trabajos y las personas puedan obtener una mejor calidad de vida y recuperar en cierta manera esos ingresos que estaban obteniendo? El empleo es la mejor forma de salir adelante y de tener una vida digna y además que nos haga sentir felices, especialmente si la familia está alrededor de ello. Por eso lo que hemos buscado y hemos planteado como alcalde es que vamos a disminuir los impuestos a las empresas micro, pequeñas, medianas o independientes que garanticen que generen empleo, especialmente en localidades como Bosa, Kennedy, Engativá, Suba, Ciudad Bolívar. Empleo que generen para jóvenes, les descontamos el impuesto y garantizamos que enganchen a hombres y jóvenes mujeres también vinculadas a esta posibilidad. Esta es una gran apuesta para que tengamos mejores industrias, más empleo o que también los jóvenes puedan emprender y tener un ingreso y un empleo adecuado para vivir tranquilos, felices y disfrutarse esta nuestra Bogotá. Señores candidatos, ¿cuál sería su propuesta frente a que nosotros los estudiantes al terminar nuestra carrera universitaria no tenemos experiencia laboral? ¿Cuál sería una solución para nosotros? Bueno, lo primero para entender que el reto que tienen los jóvenes es que hay mayor desempleo en jóvenes en Bogotá. Y eso tiene que ver muchas veces con que no hay una articulación adecuada entre lo que estudia el joven y lo que está demandando la economía en Bogotá. Entonces tenemos que hacer esa alianza entre gobierno, academia y sector privado que permita que haya una conexión entre lo que se estudia por parte de los jóvenes y lo que luego está demandando el mercado.
Para eso es importante, por ejemplo, la articulación, formación técnica, tecnológica, que los colegios distritales se conviertan en un escenario también donde haya un tránsito mayor a la educación superior. Y eso implica trabajar también con el sector privado para ver qué está demandando el sector privado. Bogotá tiene una apuesta importante, por ejemplo, en servicios con base en temas de conocimiento, temas de emprendimiento con base tecnológica. Todo eso va a ser crítico en los próximos años en la economía bogotana y tenemos que garantizar que se forma el capital humano, los jóvenes en ese sector, porque eso va a garantizar que sea mucho más fácil conseguir empleo. ¿Qué piensa hacer para que haya más trabajo, ya que muchos estamos batallando para encontrar uno? Mira, joven, a mí lo que más me duele es encontrarme con muchachos que no estudian ni trabajan. Entre muchachos entre los 18 y los 25 que no se insertan en el mundo laboral o en el mundo académico. En mi alcaldía va a haber dos grandes medidas. Para los comercios populares, para los pequeños comercios, para las microempresas, por primera vez va a haber una ayuda directa para generación de empleo. Empleo que se genere para un muchacho de 18 a 25 años, vamos a subsidiar entre el 20 y el 30% el valor nominal del salario. Con eso vamos a bajar en 3 puntos el desempleo juvenil. Segundo, un programa de empleo público muy grande para labores y actividades comunitarias, para que los jóvenes puedan hacer empresa y crecer y mantenerse activos. A los 25 ya tienen un ahorro. Por eso necesito su apoyo, su voto, para derrotar el continuismo de la vieja Bogotá que ha fracasado, representado en la alcaldía de Claudia, su candidato Galán, y en Bolívar y la extensión del gobierno. Candidato, ¿cuál va a ser el impulso y el fortalecimiento a la micro, pequeña, mediana empresa de la economía popular en Bogotá? Bueno, la economía popular ha sido refrendada por el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Gustavo Petro y es un marco de intervención que nos permite desarrollar matices particulares sobre lo que queremos en materia de fortalecimiento del emprendimiento en Bogotá. 1.092.000 micronegocios de Bogotá van a ser beneficiarios de acceso a crédito, en donde Bogotá, el distrito, va a ser fiador de los emprendedores y emprendedoras de la ciudad, acceso a tecnología y formación en habilidades gerenciales para que logremos un avance en materia de formalización, mejoramiento de condiciones de calidad de vinculación laboral en esos micronegocios y que el emprendimiento sea una oportunidad para crear empresa en la ciudad. Y en el capítulo particular de los vendedores ambulantes vamos a regular el uso de espacio público para la adecuada convivencia del comercio formal, los vendedores ambulantes y los peatones, garantizando que aquellos que lo ven con una vocación empresarial puedan ocupar el espacio público de forma rentable en la ciudad. Señor candidato, ¿usted está dispuesto a aceptar el reto de que Bogotá, con sus zonas rurales y tan importante, sea destacada a nivel internacional? Pero por supuesto, Bogotá tiene que ser la capital colombiana del empleo, suramericana y latinoamericana del empleo. Varias cosas. Bogotá abierta 24/7. Ahí duplicaríamos la oferta laboral o triplicaríamos la oferta laboral de Bogotá y de manera inmediata. Vamos a comenzar con FENALCO a hacer los pilotos correspondientes. Tenemos que reactivar rápidamente también la construcción. Tenemos para construir Lagos de Torca, Reverdecer del Sur o Lagos de Tunjuelo. Bogotá tiene oferta de empleo, pero de igual manera a las empresas que nos contraten, mujeres jóvenes entre los 19 a los 28 o 29 años van a tener importantes reducciones en el parafiscal de industria y comercio para reactivar el empleo. 50.000 pequeñas y medianas industrias con créditos muy blandos de Bacondés para que jóvenes sean emprendedores en Bogotá y 100.000 emprendimientos start-up, especialmente a jóvenes que quieren ser su propio jefe en iniciativas sostenibles dedicadas al medio ambiente. ¿Cómo pueden generar empleo para la población vulnerable como son todos los estudiantes y las personas jóvenes en Bogotá? Con recursos públicos vamos a generar 100.000 empleos productivos en salud, educación, etcétera, entre jóvenes y mujeres,
como un estímulo, digamos, al empleo de la ciudad. Pero además vamos a hacer otro plan. Vamos a entregarles gratuitamente a todos los muchachos y muchachas de los colegios públicos del distrito, gratuitamente sus uniformes, con la condición de que esos uniformes se fabriquen en fábricas instaladas en Bogotá. Y con este mismo criterio vamos a promover otros desarrollos productivos que impulsen la creación de empleo. El empleo aparece es allí donde se genera producción, donde se genera desarrollo. Y ese es un tema que yo he estudiado a lo largo de mi vida con mucha atención y podemos hacer propuestas muy precisas al respecto. Al regresar, los ciudadanos les preguntarán a los candidatos sobre salud y medio ambiente. Volveremos en unos instantes con señor candidato. Le tengo una pregunta. No se despegue y sea testigo de esta construcción democrática. Ya regresamos con señor candidato. Le tengo una pregunta. Seguimos con señor candidato. Le tengo una pregunta. Regresamos a señor candidato, le tengo una pregunta. En este bloque exploraremos aspectos clave para nuestra ciudad: la limpieza y sostenibilidad ambiental, la salud y la buena atención. Continuemos con las preguntas y respuestas sobre estos temas cruciales para Bogotá. Salud. Señor candidato, como estudiantes universitarios le tenemos una pregunta y es: ¿qué va a hacer usted para descongestionar el sistema de salud? Bueno, el sistema de salud de Bogotá tiene dos componentes, el contributivo y el subsidiado. El grueso es contributivo. Se ha dicho que la Secretaría de Salud tiene, en cierta forma, un rol de liderazgo en el sector del subsidiado, el sector además de la oferta pública, pero no es cierto. Realmente tiene que cumplirlo en los dos sectores, y así lo vamos a hacer. Vamos a trabajar con el sector privado, con las EPS para mejorar la calidad. Vamos a distribuir mejor con las EPS la oferta en salud que hay en Bogotá, porque está concentrada el grueso en el nororiente de Bogotá, y eso impide un acceso más fácil para muchas poblaciones de Bogotá que tienen que desplazarse. Tercero, vamos a trabajar en la historia clínica digital, que va a facilitar eventualmente para una paciente no tener que hacer trámites en todas partes, ir con una carpeta debajo del brazo, con la autorización, con el examen, sino que sea digital, que haya interoperabilidad de los sistemas del sector salud para que pensemos en el paciente. Con estas herramientas vamos a mejorar la atención, a reducir los tiempos de espera y a garantizar un mejor acceso a la salud en Bogotá. Señor candidato, ¿usted qué piensa hacer para modernizar las instalaciones de los hospitales y empezar a brindar un mejor servicio de salud mejorando los equipos médicos? La salud es vital para cualquier bogotano. Hoy tenemos 22 hospitales públicos, hay 2 nuevos, el de Bosa y el de Usme. Vamos a garantizar que esos hospitales nuevos se especialicen con, además, convenios con universidades para que sean hospitales universitarios. Vamos a garantizar que la tecnología esté presente para proveer mejores servicios a los ciudadanos, pero además la contratación de especialistas, y para eso vamos a becar a jóvenes en medicina para que se especialicen en cardiología, en gastroenterología, inclusive en psicología. Proveer un mejor servicio de salud es un requerimiento y una prioridad en mi alcaldía. Mucha gente no tiene plata para los medicamentos que necesita. ¿Qué medida va a tomar para hacer accesibles estos medicamentos? Mira, esa vieja Bogotá que ha fracasado se caracteriza en materia de salud por muy largas filas para ir a sacar los medicamentos a los que la gente tiene derecho, sobre todo las personas adultos mayores, y al mismo tiempo en familias que piden cita con un médico especialista y nunca les dan la cita. Por otro lado, la politiquería de esta alcaldía le ha entregado las IPS, los hospitales como la subred Centro Oriente a unos politiqueros espantosos. Toda esa maquinaria está trabajando en la candidatura del continuismo de Claudia López y por eso la vamos a derrotar. Para eso necesitamos su apoyo. En materia de medicamentos vamos a hacer una gran revolución, porque a las personas, los adultos mayores, no tendrán que hacer más fila porque con una APP les voy a llevar los medicamentos directamente a su casa. Y vamos a auditar y apretar a las EPS para que entreguen esas citas con especialistas rápido. Necesito su apoyo y necesito su voto. Señor candidato, mi pregunta es, ¿qué cantidad de recursos del distrito va usted a emplear en la prevención y el tema del consumo de drogas que está afectando tanto a nuestra juventud? ¿Cuál va a ser su política de salud en cuanto al tema de consumo de drogas? Sí, definitivamente el consumo de drogas puede terminar generando problemas bien complicados
de salud mental, de salud pública, de muchas cosas. Entonces ese es un tema que lo vamos a atender con todo rigor. Pues en los casos del narcotráfico pues tendrá que actuar la policía como corresponde, pero aquí hay otra parte del asunto que tiene que ver con educar mejor particularmente a los jóvenes con problemas de salud mental. El tema de la salud mental lo vamos a atender cuidadosamente en el distrito de Bogotá. Y por supuesto que esto también tiene que ver con tratar estos asuntos en los planteles educativos, educar a nuestros jóvenes para que entiendan que esas son decisiones que, claro, son personales, pero son decisiones de alto riesgo que pueden conducir a conductas muy complicadas. Ese es un tema que vamos a atender rigurosamente. ¿Qué estrategias implementaría para que todos tengan acceso a las vacunas de forma fácil y rápida? Qué importante esto después del COVID. Vamos a seguir fortaleciendo el convenio entre el Ministerio de Salud y la Alcaldía Mayor de Bogotá para que Bogotá sea centro de producción de vacunas en Bogotá. Y como lo hemos dicho siempre, construir sobre lo construido. El PAI, el programa de inmunización de Bogotá, lo vamos a seguir fortaleciendo. De igual manera, darle mayor, pero mucho mayor difusión a los puntos de vacunación para que masivamente bogotanos, bogotanas lleven a todos sus hijos a vacunar. 50.000 niños en Bogotá que desafortunadamente están en las calles y muchos de ellos no tienen registro, tenemos que identificarlos para que accedan con todas las garantías y en pleno a la salud de Bogotá, especialmente en la vacunación. Bogotá tiene que seguir siendo el ejemplo en Colombia de que toda su población esté vacunada como lo ha sido. Construir sobre lo construido. Señor candidato, sabemos que la salud mental es importante, pero no se le da la importancia que se merece. Por eso, ¿qué hará usted para garantizar la buena salud mental de todos los jóvenes bogotanos? Una de las pocas cosas positivas que nos dejó la pandemia fue hablar claro de salud mental. Qué bueno que tengamos esta pregunta. Las rutas diferenciales de atención de salud mental en la educación y en la salud son fundamentales en la ciudad. El enfoque de salud pública de Bogotá incorpora dentro de nuestro programa de gobierno salud física y salud mental, y en esa salud mental queremos que la intersectorialidad y los determinantes sociales de la salud sean fundamentales a la hora de abordar esa problemática, y por eso estamos convencidos que el deporte y la cultura, con el fortalecimiento de la infraestructura deportiva y cultural que vamos a promover en las 20 localidades de Bogotá, será una oportunidad para encontrar herramientas terapéuticas o de prevención de problemas de salud mental. Pero para aquellos con problemas de salud mental, las líneas de atención y la disponibilidad de psicólogos, psicólogas y trabajadoras sociales va a ser fundamental para el adecuado tratamiento de esta situación en Bogotá. Medio ambiente. A pesar de contar con 67 áreas protegidas, Bogotá enfrenta desafíos ambientales, incluyendo altos niveles de generación de basura, de la cual un 15% no se recoge adecuadamente. Señores candidatos, mi pregunta va enfocada a entender dentro de su plan de gobierno qué cabida tiene en materia ambiental la defensa de los ecosistemas de la ciudad, además de la defensa de quienes defienden estos ecosistemas. El tema ambiental es un tema que he estudiado a lo largo de muchísimos años y conozco bien. Entonces, por supuesto que voy a estar atento, como todos, en cosas como la estructura ecológica principal, el río Bogotá, la Van der Hamen, ¿sí? Los humedales, todo eso vamos a generar una estrategia para cuidarlo particularmente. Pero yo soy el único que estoy enfatizando en una idea. Bogotá no es una sola ciudad, Bogotá son por lo menos dos ciudades. Una zona, por ejemplo, bastante arborizada, pero hay una cantidad inmensa de barrios en Bogotá donde si un niño quiere conocer un árbol, casi que le toca irse a otro barrio porque la situación es dramática en cuanto a lo que tiene que ver con zonas verdes. Entonces yo voy a empezar una estrategia que espero se prolongue en otras alcaldías para construir más zonas verdes y más parques en las áreas ya construidas de Bogotá, en general donde están los barrios de los sectores populares que, repito, gozan de casi que una total ausencia de la infraestructura arbórea que deberían disfrutar, como sí sucede en otras partes de la ciudad. La ciudad está llena de basura. ¿Qué me responde sobre esto? El medio ambiente, no se puede andar de la basura.
Bueno, señora, la ciudad está llena de basura porque hay diferentes elementos que están generando esa situación. El primero es que los contratos de recolección, barrido y limpieza que están a puertas de terminar deben incorporar el cubrimiento de puntos críticos, es decir, que son zonas específicas donde vemos acumulación de escombros y de basuras por modelos paralelos de separación en la fuente que se están generando en la ciudad. Por eso nuestra primera actuación en nuestro gobierno va a ser ampliar financieramente esos contratos de recolección, barrido y limpieza para garantizar que esos puntos críticos sean cubiertos, pero también vamos, con la experticia que tengo desde la perspectiva profesional, a diseñar unas nuevas concesiones de recolección, barrido, limpieza y aprovechamiento y disposición final en Bogotá. Pero finalmente, la cultura ciudadana y la posibilidad de que la tarifa de aseo responda a un buen comportamiento de separación en la fuente es la apuesta que tenemos para Bogotá. ¿Qué medidas concretas tiene para mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación? Desafortunadamente, la no terminación de la ALO, de la avenida longitudinal de Occidente, nos va a traer muchos problemas en el medio ambiente, especialmente los particulados provenientes del transporte que ingresa a Bogotá. Tenemos que terminarla toda, incluyendo la ALO Norte. Así como se hizo el corredor de la Ciénaga de la Virgen en Cartagena, tenemos que hacerla para que ese tráfico pesado que entra a Bogotá se pueda desviar y ayudar a la descontaminación del aire en Bogotá. 2. El relleno Dona Juana no va más. Vamos a cambiar toda la forma en que optimizamos y tratamos los residuos en Bogotá y un programa de reciclaje con todos los recicladores en Bogotá para mejorar la calidad del aire. Y 3, de manera puntual, con los propietarios de vehículos años 60, 70 y 80 que todavía circulan con créditos muy blandos para hacer transición en sus vehículos de carga o de transporte hacia unos vehículos hoy a gas o eléctricos. Bogotá va a ser el ejemplo. Mejoraremos la calidad del aire y también unos descuentos en parafiscales a toda empresa que transite a nuevas tecnologías que permitan mejorar la calidad del aire en Bogotá. El reciclaje es clave, pero a veces no hay puntos cercanos para dejarlo. ¿Qué piensas hacer para que el reciclaje se pueda cumplir en todos los barrios? Mira, señorita, qué buena pregunta. ¿Por qué Bogotá es tan sucia? ¿Por qué hay tanta basura en Bogotá? Porque contratan de manera corrupta el contrato de recolección de basuras, es decir, le reducen frecuencias y puntos críticos no recogen. Pero lo más grave es que aquí se contrata la recolección de basura por peso, más no se contrata la recolección de la bolsa blanca de basura, que es el reciclaje. Entonces llegan unas personas que son los recicladores, abren todas las canecas, sacan el reciclaje y la ciudad queda muy sucia. En mi alcaldía voy a contratar la recolección del reciclaje, la recolección de la bolsa blanca, y vamos a tener una planta de procesamiento del reciclaje. Eso es lo moderno. En la vieja Bogotá de Claudia López y de Bolívar y de Galán, eso no se hace. En mi alcaldía eso va a cambiar. Necesito su apoyo para derrotar esas maquinarias de la vieja Bogotá, sucia y vieja Bogotá. Por una nueva Bogotá necesito su apoyo y su voto. Señor candidato, sabemos que en la ciudad hay mucha densificación, así que ¿cómo podría o qué medidas haría para el aumento de las zonas verdes y los parques? Nuestro sueño es que en los próximos 500 años Bogotá no solo mire los cerros orientales, sino mire el río Bogotá. Río Bogotá, corazón de la sabana, es nuestro gran proyecto ambiental. Vamos a tener un río Bogotá descontaminado con una nueva planta de tratamiento. Vamos a hacer un bosque de 20 kilómetros alrededor del río Bogotá lleno de árboles y sembraremos 1 millón de árboles alrededor de los ríos de Bogotá, en el Fuche, en el Tunjuelo, en el Juan Amarillo. Y garantizaremos además que Bogotá avance hacia una movilidad eléctrica. Más buses eléctricos en Transmilenio, en el SITP, que con el metro nos darán una mejor calidad del aire. Y por supuesto lo que queremos es que nuestros parques sean más verdes, con más biodiversidad, de modo que la gente pueda salir a disfrutarlo en familia, estén las mascotas muy organizaditas, pero también la familia disfrute de aire puro y de espacio verde alrededor de su casa. ¿Cómo podemos hacer para resguardar la reserva ambiental Barner-Hammel? Teniendo en cuenta pues, que es una reserva natural que es casi un pulmón para toda la ciudad.
Bueno, la apuesta de la Reserva Van der Hamen es cierta forma algo que requiere de varias acciones. Primero, compra de predios, son predios privados. Allí hay muchos dotacionales, por ejemplo, colegios, cementerios, cultivos. Y hay que trabajar en garantizar que gradualmente avanzamos en que eso se vuelva público. Tenemos que restaurar mucha vegetación que infortunadamente pues ya no existe allí. Está el Bosque de las Mercedes, que hace parte fundamental de la reserva, pero el resto, buena parte del resto no tiene la vegetación que debería tener. En eso vamos a avanzar también. La conectividad es muy importante. La Reserva Van der Hamen tenía como uno de sus propósitos conectar los cerros orientales con el río Bogotá, pero eso se incumple en parte porque la autopista norte está atravesando el humedal de Torque y Guaymaral. Entonces, el proyecto de accesos norte va a garantizar que se eleve la autopista norte, se reconecte ese humedal y vayamos avanzando cada vez más en la conectividad que requiere ese elemento ambiental de la estructura ecológica principal de Bogotá. Al regresar, los cuestionamientos directos y las respuestas de los candidatos sobre temas clave que han causado polémica. No se lo pierdan. Volveremos en unos instantes con Señor Candidato. Le tengo una pregunta. Ya regresamos con Señor Candidato. Le tengo una pregunta. Seguimos con Señor Candidato. Le tengo una pregunta. Pregunta directa. General Jorge Luis Vargas, quiero saber cómo puede mejorar la imagen de la policía ante la ciudadanía. Qué buena pregunta y le agradezco. Claudia López, la alcaldesa, peleó con la policía, peleó con la fiscalía, con los jueces, peleó con la ciudad, desautorizó a la policía y eso lo siento en los barrios en esta correría. Vamos a apoyar el crecimiento fundamental de pie de fuerza de la policía a partir de actividades del distrito, pero también programas de acercamiento, reconciliación y reencuentro de la policía con la comunidad de Bogotá, fortaleciendo los frentes de seguridad, las oficinas de quejas y reclamos, de manera que desde el nivel central de la alcaldía podamos escuchar a los ciudadanos y atender rápidamente, y en donde haya un problema entre policía y el ciudadano, hacer la construcción de esa nueva relación que hay. La cultura ciudadana es prioritaria para que no vean al policía como la persona que está siempre detrás del ciudadano, y por eso con el nuevo cuerpo de policía y dedicada a la convivencia, el policía estará para la respuesta, ayuda al ciudadano y que lo vea como el amigo que lucha contra el crimen. Eso lo vamos a hacer. Bogotá, por estar desbordada frente al crimen, se perdió la confianza en la autoridad y es lo que más lesiona la confianza del ciudadano. Y la Oficina de Transparencia, para cualquier queja frente a un acto de corrupción, actuar de manera importante. Pero queremos a los policías de Bogotá, los adoramos. Candidato Oviedo, usted ya se fue a ir a la localidad de Bosa. Algunos lo tildan de oportunista gracias a esto. Y mi pregunta es, ¿qué haría realmente por esta localidad? Y demostraría en sí que usted no sería oportunista, sino lo que haría realmente por ella. Bueno, muchas personas consideran que fue un ejercicio de proselitismo político, pero desafortunadamente lo que muestra esto es que Bogotá todavía sigue siendo una ciudad con muchos estereotipos. Las personas creen que hay conversaciones vetadas, que las personas vulnerables no pueden conversar en sus espacios con las personas que tienen más suerte o mejor fortuna en nuestra ciudad. Eso no puede suceder. Cualquier persona tiene derecho a vivir donde quiera en Bogotá. Y más que un ejercicio de proselitismo político, fue la oportunidad para reconocer que la cuarta localidad más pobre de Bogotá va a transformar su modo de vida, su economía y su urbanismo gracias a la llegada de la primera línea de metro de Bogotá. Esto significa que las soluciones de movilidad mejoran las condiciones económicas y las condiciones de seguridad, lo cual es el mensaje más importante de nuestro programa de gobierno, de generar confianza a partir de resolver los problemas de seguridad, movilidad y pobreza en simultáneo. Hola, esta pregunta es para el candidato Galán. En el caso hipotético de que usted ganara, ¿cómo sería o cómo fluiría la comunicación con Petro, la relación con Petro, para que se pueda mejorar el servicio del transporte público? Porque nos damos cuenta que el servicio es muy caro y no nos ofrece mayor seguridad para transportarnos.
Bueno, en transporte público con el gobierno nacional tenemos que trabajar. Dos cosas. Uno, el metro, hay que sacarlo adelante. Yo voy a pedir un mandato a los ciudadanos el 21 de octubre para poderle decir al presidente de la República que Bogotá quiere el metro como está contratado, como está en ejecución en este momento en más del 25% de ejecución, para que ese proyecto no se atrase, no se frene, no se cambie, no cueste más, sino que se termine en el 2027. Pero con el gobierno nacional también vamos a trabajar en otro frente. Tenemos un déficit del Fondo de Estabilización Tarifaria. Nos falta mucha plata, más de 3 billones de pesos. Y tenemos el reto que menciona ella del costo del transporte público que está afectando muchísimo a muchas poblaciones. El plan de desarrollo del gobierno nacional actual incluyó un artículo que permite recursos de la nación para financiar, por ejemplo, en algunos casos a poblaciones con una tarifa diferencial en el transporte público. Yo voy a pedirle a la nación que concretemos ese artículo, traigamos la plata y podamos frenar el crecimiento del precio de la tarifa en el transporte público y reducirlo a poblaciones como los jóvenes estudiantes y al Sisbén A y B. Diego Molano, de ser usted el próximo alcalde, ¿qué papel jugaría la mujer mandato? En Bogotá, las mujeres son la mayoría de la población, el 52% de la población son mujeres. Y como son mayoría, las vamos a reconocer, las vamos a empoderar y las vamos a educar a lo largo de toda la vida. Especialmente haré énfasis, como exdirector del ICF, en la niña, en proteger a las niñas de nuestra ciudad, para que tengan buena educación en la primera infancia, para que sean empoderadas a lo largo de la educación en el colegio y tengan mucho más oportunidades en la educación superior accediendo a la universidad y en el trabajo con salarios justos. La mujer será vital en la política social. Vamos a hacer un programa que se denomina Mujeres Ahorradoras en Acción, para que las madres cabeza de hogar reciban un apoyo y un subsidio y puedan emprender con ahorro, con crédito y sacar adelante a sus familias. Y finalmente, vamos a proteger y luchar contra todos aquellos que buscan hacer explotación sexual de nuestras niñas. A ellos los llevamos a la cárcel, porque no se puede permitir vulnerar los derechos de nuestras niñas y nuestros niños en la ciudad. Candidato Robledo, ¿cómo piensa trabajar colaborativamente y constructivamente con el gobierno nacional a pesar de sus diferencias políticas y personales? Y mis diferencias con el gobierno nacional, con el doctor Petro, no van a desaparecer, pero yo tengo la certeza absoluta de que en lo que a mí respecta puedo manejar las cosas de la manera cordial y respetuosa como deben tratarse, para que el doctor Petro asuma la misma posición que yo asumo. Además, porque lo que yo le voy a plantear al presidente para Bogotá no son peticiones en mi beneficio personal, sino cosas para los bogotanos y las bogotanas. Y como él se eligió con votos de los bogotanos y yo me voy a elegir con votos de los bogotanos, los dos tenemos el deber de hacer las cosas bien. Por ejemplo, en el caso del Transmilenio con pasaje cero, lo que le voy a decir es que ese pasaje cero en parte sale por la financiación del gobierno nacional, no subiendo las tarifas de la electricidad e invitándolo a que respalde a Bogotá, que es la ciudad que más le aporta al gobierno nacional y al propio desarrollo económico del país. O sea, que cuenten con que yo manejaré esto con todo el tacto que sea necesario para que en medio de las diferencias le sirvamos a esta ciudad. Rodrigo Lara, finalmente, ¿usted cómo manejaría el tema de las protestas en las universidades públicas, ya que en días pasados usted aseguró la implementación de agentes encubiertos para atender las problemáticas y las violencias entre las universidades que se presentan? Mira, en mi alcaldía no vamos a estigmatizar ni a excluir a los jóvenes. Eso que quede claro. Los jóvenes, incluso cuando se equivocan, lo que hacen es expresar su insatisfacción con el mundo que les tocó vivir. En todo el mundo los jóvenes protestan. En mi alcaldía va a haber un gran corazón para escucharlos y un apostolado de la oreja para también escucharlos. Lógicamente hay que gobernar como un buen padre de familia. Hay que ser severo también porque hay cosas que no se pueden hacer, pero uno tiene que mirar a la gente con los ojos del corazón. Siempre va a haber. Yo estoy convencido que en cada joven, o no estoy convencido, en cada joven hay un mundo entero por descubrir, valores por descubrir. Y el trabajo de un alcalde o de una alcaldía consiste en ponerle los medios, los recursos para que puedan hacer realidad sus sueños. A los jóvenes nunca los vamos a estigmatizar. Yo soy severo, naturalmente, con los delincuentes, pero con los jóvenes, solo cariño, solo amor y gobernaremos como un padre de familia. Necesito para eso su apoyo y su voto. Invitamos al candidato Gustavo Bolívar, pero por temas de su agenda no pudo asistir. Así llegamos al final de Señor Candidato, le tengo una pregunta.
Agradecemos a todos los ciudadanos por haber sido parte de este espacio lleno de democracia en acción y respuestas. Ustedes han sido la fuerza y la voz de este programa. Las elecciones se acercan y la responsabilidad de elegir bien está en todos nosotros. Que cada voto sea una elección consciente, pensada y comprometida con el futuro de Bogotá. Hasta la próxima. Señor candidato, le tengo una pregunta.